leyendo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Dice así la palabra: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Precisamente en estos días en Guatemala estáis sufriendo una serie de convulsiones diferentes. Por un lado, 2 huracanes seguidos, ¿no? Entró el ETA y luego el IATO. Y este fin de semana habéis tenido disturbios. Esto, yo no sé si estáis acostumbrados a tenerlo, pero yo sé que según habla la palabra de Dios de los últimos tiempos, que esto va a ser algo constante, no solo en Guatemala, sino en cualquier lugar del mundo, que la Iglesia se va a encontrar con situaciones cada vez más difíciles. El texto que hemos leído dice, por haberse multiplicado la maldad. Y a veces pensamos que es la maldad en el corazón del hombre, que sí, pero también todas esas cosas malas que ocurren alrededor. Y a veces podemos pensar como creyentes que la maldad tiene que ser la cosecha, el fruto de aquellos que actúan en contra de la voluntad de Dios. Pero nos damos cuenta de que nos afecta, que también nosotros estamos involucrados en todas estas situaciones y circunstancias, ¿no? Y entonces nos dice el texto que muchos tropezarán, muchos cristianos que dicen, ser cristiano es un privilegio, eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Sin embargo, muchos piensan que ese privilegio nos lleva a vivir fuera de todas las dificultades que el mundo a nuestro alrededor pueda tener, nada más cerca o lejos de la verdad. Y entonces algunos dicen, si el Señor nos ha prometido una vida de gracia y de abundancia y de bendición, y yo he leído en la palabra que dice que el mal no nos alcanzará, no, el mal nos va a rodear y va a estar alrededor nuestro, y este texto de Mateo dice claramente que habrá diferentes maldades. También falsos profetas y falsos maestros se levantarán intentando engañar a muchos. Y también nos dice en Apocalipsis, nos habla de que algunos han probado a los profetas y han descubierto los que son falsos, ¿no? Y a los falsos profetas y a los falsos apóstoles y tantas cosas que a veces ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Pero el principal problema, y es donde yo quería incidir, en base al tema que me propuso vuestro pastor, que era viviendo para Dios a pesar de. De hecho, nosotros no podemos vivir una vida cristiana condicional. Igual que el amor de Dios no es condicional, nuestra entrega al Señor no puede ser condicional, sino que tiene que ser consecuencia de la realidad de con quien estamos andando. Estamos saliendo de un rato de adoración, y en la adoración todos somos buenos. Dios es bueno, nosotros somos buenos y todo es bueno. Y luego cuando salimos de la iglesia o cuando empezamos a vivir la realidad de nuestra vida en el día a día, muchas veces las cosas son diferentes. Y vuelvo al tema, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no hay amor, no hay nada, porque esos son los principales frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y precisamente en estos tiempos de tanta situación complicada es donde más tenemos que decir, nuestro amor no se puede enfriar, sino que tenemos que ir adelante y no a pesar de las circunstancias, sino en medio de las circunstancias. Yo soy aunque vivo en Madrid, soy de Puerto de Mar, ¿no? Y los barcos, los buenos barcos, son los barcos que navegan bien en mitad de la tempestad. Y los buenos cristianos somos aquellos que cuando hay dificultades nos fortalecemos en el Señor y crecemos. No los que
solamente se enganchan al asunto en los momentos en los que hay bonanza. Es muy fácil vivir en la bonanza, pero es mucho mejor manifestar la diferencia en nuestras vidas cuando hay dificultades. Somos unos privilegiados. Yo no sé quién dice amén a la realidad. Somos unos privilegiados, ¿no? Y tenemos que manifestar ese privilegio especialmente en los momentos de dificultad. Donde se va a ver la diferencia del que confía en Dios y el que no confía es en los momentos de dificultad. Y no vamos a decir qué bueno que vengan los momentos difíciles, pero qué bueno que tenemos al Señor en los momentos difíciles, que eso hace la diferencia entre nosotros y aquellos que no tienen al Señor. Ir cuesta abajo puede ir cualquiera, cuesta arriba solamente los que tienen buenas piernas para poder caminar. Quería leer otro texto en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, y versículos 4 al 8, nos dice así la palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, les da el ejemplo de los hermanos de Macedonia y le dice: mira, me ha sorprendido tanto que encontrarme a esos hermanos que en medio de gran tribulación estaban abundando en gozo y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice que él daba testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Una iglesia dispuesta a dar más allá de sus propias fuerzas. Y dices, ¿no podemos dar más allá de nuestras fuerzas? Sí, podemos andar en las fuerzas del Señor. Y de hecho, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia, que pretende andar en sus propias fuerzas, que pretende mostrar al mundo la realidad de su propia vida y no manifestar la gloria de Dios en el día a día, en las cosas que hace. Es decir, el poder de Dios que es más allá de las propias fuerzas, la sabiduría de Dios que es más allá de la propia sabiduría, la misericordia de Dios que es más allá de la propia sabiduría y la gracia de Dios que es más allá de la propia gracia que nosotros podamos transmitir a los demás. Cuando el mundo se encuentra con una iglesia que actúa más allá de sus fuerzas, no le queda otro remedio que reconocer que hay alguien superior que está funcionando detrás de ellos. Y cuando la iglesia está manifestando el respaldo de Dios en su vida, entonces no queda otro remedio que reconocer. A los apóstoles, los religiosos de la época, le reconocían que Jesús había estado con ellos. ¿Por qué? Porque había en ellos una impronta diferente a la del resto del pueblo. ¿Por qué? Porque vivían en lo sobrenatural de Dios para sus vidas. Qué bueno que nosotros en estos momentos de dificultad, yo sé que en Guatemala todavía creo que no podéis congregaros, ¿no? en iglesia, o hay alguna participación muy pequeña. En estos momentos se pueda manifestar una gloria de Dios mayor. Yo veía hoy en la televisión la concentración que hubo ayer pacífica delante creo que era delante de la Casa de Gobierno, en el centro de Guatemala, ¿no? Y había mucha gente que estaba allí manifestándose. Y yo digo, la iglesia puede actuar manifestándose o manifestando la gloria de Dios en las calles, puede hacerlo
Y yo no sé lo que está pasando allá, pero en España hay muchos cristianos que dicen, no se puede. Este es un momento especial en el que la Iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios por encima de otras circunstancias, de otras situaciones. Ahora es cuando se tiene que ver la diferencia entre los hijos de Dios y el resto. Y vuelvo a recordar el texto de Mateo. Si se enfría en nosotros el amor por causa de que aumenta la maldad, ¿de qué sirve la Iglesia en estos tiempos? La Iglesia tiene que ser el reflejo de la misericordia de Dios hacia el mundo que le rodea. Y la Iglesia tiene que dar respuestas y soluciones a las personas que están fuera. Si nosotros tenemos fe, llevemos esa fe a los demás. Si tenemos esperanza, transmitamos esta esperanza a los demás. Y si tenemos gozo, transmitamos ese gozo a los demás, no nos lo quedemos para nosotros, ¿no? Y especialmente en momentos de dificultad es donde se tiene que ver la manifestación de la gloria de Dios en medio nuestro. A mí me suele gustar decir, ¿quién dice amén? Y aquí lo tenemos complicado porque no se puede decir amén, pero sí me gustaría que alguno pudiera manifestar. Ah, gloria a Dios, aleluya. Y porque es tan importante que podamos decir, son tiempos especiales de oportunidad para que el Evangelio sea manifestado en un mundo en el que hay tanta controversia y tanta dificultad. Y qué bueno que nosotros podamos decir, nos vamos a crecer en mitad de la dificultad, no nos vamos a empequeñecer. Las situaciones difíciles que nos rodean no van a ir en contra del desarrollo del Evangelio, sino que van a ir en favor de ello. Gloria al Señor. Otro texto que me gustaría compartir con vosotros está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y versículos 7 al 14. Porque el apóstol Pablo también se encontró en situaciones muy complicadas y él transmitía a la iglesia su actitud, ¿no?, ante esas cosas. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y él decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, en este texto, bueno, y en otros, ¿no?, él transmitía la necesidad de seguir adelante. Y él decía, prosigo a la meta. Yo no me quedo parado. Las circunstancias que me rodean no pueden impedir que yo cumpla con el propósito de Dios en mi vida. Claro, el problema viene cuando nuestra vida no está centrada en el propósito de Dios, sino que usamos a Dios para que Él cumpla nuestros propósitos. Yo sé que hay personas que dicen, qué bueno ser cristiano, Dios me ayuda, le puedo pedir al Señor que me ayude a cumplir con mis planes, a llevar adelante mis proyectos, y en muchas ocasiones incluso ocurre que le pedimos esto al Señor y Él nos ayuda y nos apoya a que hagamos las cosas. Pero qué bueno que podamos pensar, Señor, quiero cumplir con tus propósitos en mi vida. Y el apóstol Pablo, él decía que había estimado todo por basura con tal de ganar a Cristo. Y estaba dispuesto a perder
Es decir, yo no sé cuánto, no conozco lo que se predica en vuestra iglesia, ¿no? Pero qué poco se predica sobre la palabra pérdida, sobre la forma de entrega. Mucho se predica sobre la bendición de Dios a nuestras vidas, pero muchas veces el Señor lo que quiere es que estemos dispuestos a perder. El Señor mismo enseñaba, ¿verdad? El que gana su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y él decía, por amor del Señor lo he perdido todo. Y de hecho el apóstol Pablo llegó a tal compromiso con el propósito de Dios en su vida que rompió todos sus planes anteriores para cumplir el propósito de Dios para su vida. Y eso le llevó a tener cada vez más problemas y más dificultades, pero en cada una de ellas él conseguía mejorar su realidad personal, ¿no? Cuando el apóstol le pide al Señor, Señor, quítame esta presión que tengo, este enviado de Satanás que me está bofeteando, el Señor le dijo, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé cuántos de vosotros queréis ser débiles. Yo no sé si hay alguien que quiera ser débil y que diga, yo quiero ser débil. Y no, queremos ser fuertes, queremos estar renovados y fortalecidos en el Señor. Y el Señor dice, mira, yo quiero que mi poder se perfeccione en vuestra debilidad. Y cuando es su poder el que actúa en nosotros, ya pueden venir los huracanes que vengan, ¿verdad? Ya pueden venir las situaciones que vengan a nuestro alrededor, convulsiones, revoluciones, yo qué sé, tantas y tantas cosas. Ahora mismo en España estamos en una situación de incertidumbre porque tenemos un gobierno un poco complicado, ¿no? Y hay leyes que no nos gustan, que están saliendo adelante y tenemos que decir, ¿Dios se olvidó de nosotros en esta circunstancia? De ninguna manera. ¿Hay un propósito de Dios en las dificultades que nos rodean? Seguro que sí, seguro que sí. Y cuando alguien empieza a decir, bueno, ¿y si hay un propósito de Dios? ¿Va a ser para fastidiarnos? No sé si se entiende la palabra fastidiar allá. ¿Es para amargarnos la vida? ¿O es para que seamos renovados y fortalecidos para cumplir con los propósitos de Dios? Indudablemente, el Señor al final quiere cumplir sus propósitos a través de su iglesia. Él se ha limitado a que sea la iglesia quien haga la obra y por eso quizá no ha llegado a su plenitud todavía, porque somos, a veces nos retrasamos y cuando vienen las dificultades, en lugar de crecernos, nos enfriamos y nos quedamos atrás, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a reconocer que en nuestra debilidad es donde se va a manifestar la gloria de Dios entre nosotros. Y qué bueno que hoy podamos decirle al Señor, Señor, gracias por esta situación difícil, por esta pandemia, por los 2 huracanes que han pasado por Guatemala en estos días, porque nos van a dar la oportunidad de salir fortalecidos en el Señor, porque cuando se acaban las fuerzas del hombre, podemos decirle, Señor, ahora queremos andar en las tuyas. Cuando se vacían los depósitos humanos y cuando la prudencia humana llega a su límite, entonces es cuando tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que qué bueno que podamos decir hoy, Señor, estamos en tu propósito y estamos seguros de que estas circunstancias no vienen fuera de tu plan, que tú las permites para bendecir a tu pueblo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y entonces a través de ahí es donde podemos fortalecernos en los momentos de dificultad. Es decir, qué bueno que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque paso del límite de mi capacidad propia
a poder funcionar en lo sobrenatural de Dios sobre mi vida. Y no estoy pensando únicamente en profecía, en sanidades, en los carismas del Espíritu, sino más allá en la acción directa de Dios en nuestras vidas. Y qué bueno que nosotros como cuerpo de Cristo podamos anhelar que Dios actúe sobre nuestras vidas de forma sobrenatural. Amén. Otro texto me gustaría leer, que es también en 2 Corintios, en el capítulo 1, y en los versículos 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si sois atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Qué tremendo que el apóstol enseña, ¿no?, a la iglesia en Corinto sobre tribulación y consolación. Y les dice, mira, es muy difícil que un cristiano que no ha sufrido por una situación pueda consolar a otros en esa situación. Claro, es muy fácil llegar a un hospital y decirle al enfermo, confía en el Señor, que el Señor te sacará de ahí. La sanidad de Dios y hablarle de la sanidad de Dios. Es muy difícil ir a una cárcel y hablar con un preso y decirle, ten confianza, vive en la libertad del Espíritu, se puede ser libre en la cárcel y se puede ser atado fuera. Y luego, cuando terminas de predicarle, salir de la cárcel o salir del hospital y la persona sigue allá. Pero cuando hay alguien que ha pasado por la misma circunstancia y él se agarró al Señor y tiene la gracia de Dios y la bendición de Dios en su vida, puede consolar a otros que han pasado por situaciones o que están pasando por situaciones semejantes a las que él pasó. Y qué bueno que cuando vienen las dificultades, nosotros entendamos que lo que el Señor está haciendo es capacitarnos y prepararnos para ser más útiles para la consolación de otros. Qué bueno que podamos entender esto, ¿verdad? Es decir, si estoy pasando por una situación de dificultad y en esa busco a Dios y el Señor me va a responder y en esa respuesta voy a tener soluciones para mi vida, podré transmitir la enseñanza recibida a aquellos que me rodean. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Dice, mira, y él pone el ejemplo personal. Dice, mira, yo pasé por una situación tan difícil que hasta perdí toda esperanza de conservar mi vida, para que no confiase en mí mismo, sino en Dios, que incluso resucita a los muertos. Es verdad que vemos pocos resucitados, ¿no? Vemos pocas personas que resucitan a los muertos, pero vivimos en la experiencia del resucitado, ¿no? Y a veces yo me encuentro a veces con personas que tienen tanto miedo a la muerte, y la palabra de Dios nos dice, mira, incluso la muerte es victoria para el creyente, porque se acaba el problema de la batalla de aquí y nos vamos a la gloria de Dios para siempre. Pero qué bueno que podamos decir, hay esperanza en nosotros, hay esperanza para este mundo y hay esperanza
para el otro. Y qué bueno que las tribulaciones nos sirvan para capacitarnos más para ayudar a aquellos que pasan por dificultades. Es tremendo ver cómo a veces hay personas o hay creyentes que cuando alguien está pasando algo malo, pasa por una dificultad, dice, algo malo habrás hecho para que te ocurra eso. Y a veces lo que ocurre es todo lo contrario, que estás tan capacitado en el Señor para poder afrontar nuevas situaciones que el Señor te mete en tribulaciones para que puedas ser más cercano a aquellos que están pasando por dificultades. Y qué bueno que en mitad de estas circunstancias podamos fortalecernos con este pensamiento. De decir, el Señor me está preparando para ser consolador de otros. Tengo que buscar el consuelo de Dios y en ese consuelo ayudar a otros a ser consolados también. Gloria al Señor. Bueno, ya me quedan poquitas cosas, pero si nos vamos al libro de Génesis, al capítulo 45 y versículos 4 al 8, porque he querido buscar ejemplos bíblicos de personas que pasaron por dificultades tremendas. Podría haber puesto el ejemplo de Job, ¿no? Pero para mí un testimonio tremendo es la vida de José. Y cuando José se encuentra con sus hermanos y les dice que él es José, este es el texto que me gustaría compartir, ¿no? Dice en Génesis 45, 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Claro, en ese momento sus hermanos entrarían en crisis, diría, aquí nos va a caer toda. Y dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, porque es sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Claro, yo no sé si José, el día que lo metieron en la cisterna, pensaba ya esto, pero lo que sí sé por los frutos que hubo en su vida, que aunque él no entendía el porqué de las circunstancias, él confió en el Señor en cada una de las etapas que le llevaron durante 13 años, desde los 17 que tenía hasta los 30 en los que fue nombrado virrey de Egipto, 13 años de pruebas, de dificultades, de tribulaciones que le hicieron pasar por ser un esclavo, le hicieron pasar por la cárcel y por tantas y tantas circunstancias, por el olvido de aquellos que habían sido bendecidos por él, etc. Y sin embargo, cuando habla con sus hermanos, a mí me impacta el que él dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Qué bueno que nosotros podamos ante las dificultades decir, Señor, no entiendo los propósitos, no entiendo los motivos, pero yo sé que tú estás en control de mi vida y que lo que estás generando a mi alrededor es para gracia y para bendición. Y eso hay que vivirlo en el momento en el que uno está pasando por la dificultad. Hace un tiempo una hermana que yo le estaba ministrando con mi esposa le estábamos ministrando en una situación concreta y ella me decía, tú has tenido que sufrir mucho para poder llegar a estas conclusiones. Y yo siempre digo, mira, yo he sido un privilegiado de Dios. Si he pasado por dificultades, ha sido siempre con la gracia de Dios en mi vida. Y quizá es porque en los momentos difíciles, en lugar de centrarme en la dificultad, he buscado la gloria de Dios para mi vida. Señor, tú me puedes sacar de esta.
de jovencito, de recién convertido, en situaciones que superaron mi capacidad, me fui a buscar al Señor y el Señor me dijo, ¿el problema es grande? Sí, es grande. Pues mayor será mi gloria que el problema que tienes. Y yo cada vez que me he encontrado con un problema, he dicho, si el problema es grande, mayor va a ser la respuesta de Dios a este problema. Y así que cada vez que he superado un conflicto o una situación, siempre he sentido que Dios me está diciendo, saliste de este problema, el siguiente que vendrá, ¿será menor o será mayor? Será mayor, porque si ya has superado un conflicto y ya has superado un problema, estás preparado para enfrentarte con otro mayor en tu vida. Con lo cual, el Señor, ¿qué es lo que va a querer? Que crezcamos en Él. Y así termino con Romanos 8, 28 al 30. Creo que casi todos los textos son comunes, que se usan habitualmente, ¿no?, en nuestras predicaciones, pero creo que es bueno recordarlos, ¿no? Y dice, y sabemos, parece ser que los romanos lo tenían claro, y el apóstol Pablo también, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé si alguien leyó o alguna vez ha usado este versículo, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El problema es que muchas veces leemos hasta ahí y lo que dice es más largo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, a los que son llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando tú estás siguiendo un llamado de Dios en tu vida, cualquier circunstancia que ocurra, sea positiva o sea negativa, va a ser para bendición de tu vida, para fortalecimiento y para capacitación personal. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y qué bueno que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, en esa escalera de ser llamados a un destino, predestinados a hacer algo, a cumplir con un propósito de Dios, llamados, justificados y entonces manifestando la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que sea cual sea la circunstancia que ocurra en nuestras vidas, demos gracias a Dios y recibamos lo que viene de la parte de Dios como parte de nuestro aprendizaje y de nuestro crecimiento en el Señor, no como excusa para no hacer su propósito. Señor, es que la situación se puso difícil. No hay situación difícil que no podamos tener superada en la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es lo que tenemos que buscar. No excusemos el no hacer porque la situación se volvió complicada, sino que digamos, la gloria de Dios en mi vida tiene que ser mayor que la dificultad que venga. Y en esa circunstancia concreta en la que nos encontramos y en la que hoy se encuentra Guatemala y que mañana dice la palabra que el mundo va a ir de mal en peor. Así que nos encontraremos con situaciones más difíciles. ¿Estará la Iglesia preparada para dar una respuesta oportuna en esas nuevas situaciones? Yo espero que sí. Y si el Señor nos está hablando en estos términos, es para que recibamos en nuestras vidas estos asuntos y digamos, Señor, gracias que tú nos vas a fortalecer en medio de la dificultad, nos vas a fortalecer en medio de la debilidad y nos vas a hacer andar por encima de nuestras capacidades personales. Nada más, que el Señor nos bendiga. Te devuelvo la palabra, querido hermano Ángel. Gracias, Ramón. Como estás en el texto de Romanos 8, ¿qué tal si lees el 35 al 37? Que creo que por falta de tiempo, obviamente, pues
Lo hemos platicado mucho aquí, pero como tenemos la oportunidad de platicar contigo, Ramón, hay que aprovechar toda la sabiduría y la experiencia que Dios ha puesto en tu vida después de tanto tiempo de servir al Señor en remar. Así es que, ¿qué tal si lees el 35 y el 37, que creo que son complemento precioso de la prédica que nos has dado? ¿Te parece? Sí, cómo no. Y curiosamente yo el 36 siempre lo consideré como que es un añadido ahí en medio que en medio del mensaje a veces no sabemos, así que me lo salto, ¿no? Como me estás diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te cedo porque sé que hay una fuente en tu corazón. Si quieres platicar un poquito de eso, porque ahí está una raíz que creo que es la consistencia, esa roca que es Cristo y que te da toda esa solidez. Porque tú lo dijiste, si la gracia de Dios no te ha acompañado, no hubieras podido solventar tantas situaciones que han pasado en tu vida, ¿cierto? Claro, claro, pero al final es así. Dices, Dios no nos ha llamado para camino fácil. De hecho, lo que nos dice la palabra de Dios es que el camino ancho es el que lleva a la perdición. Es la puerta estrecha y el camino angosto es el que lleva a la vida. Y como Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida y que andemos en la vida, nos lleva a tribulación. Pero tenemos que saber que el amor de Dios se manifiesta de una forma especial en los momentos de dificultad. Y de hecho, cuando nos encontramos con personas que pasan por situaciones bien difíciles en la vida y les llevas el amor de Dios, tienen mucho más hambre del amor de Dios que otros, ¿no? El que está saciado, pues no necesita sentirse amado. Pero incluso, yo no sé, si en Guatemala estáis esta semana también la semana de oración por la iglesia perseguida. No. Bueno, en España estamos en la semana de oración por la iglesia perseguida. Y siempre nos llama la atención que los hermanos de países de África y algunos en Asia nos dicen, no oréis por nosotros para que nos sea quitada la persecución, sino para que tengamos gracia para poder mantenernos fieles en medio de ella. Amén. ¿Por qué? Porque la persecución hace que la iglesia sea más pura. Entonces, y te sorprende porque dices, hombre, si me están dando un palo, yo lo que quiero es que dejen de dármelo. Dices, y ellos te dicen, no, nosotros lo que queremos es que el Señor nos mantenga en la gracia, no apartarnos porque haya dificultades. Y el apóstol hablaba aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Esas cosas no nos pueden apartar y sin embargo en la práctica hay muchos cristianos que cuando vienen mal dadas se apartan del camino y dicen, Dios no me respondió a mi demanda, y entonces tienen queja contra Dios y dice, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? Y, no, si vienen estas situaciones precisamente para que entiendas que Dios quiere tu santificación, tu fortalecimiento, y que la única forma de fortalecer la fe es estar en las dificultades buscando al Señor. Mira, aprovecho un texto, dice que el Señor aprendió obediencia por medio del sufrimiento, por cuanto sufrió aprendió obediencia. Dice, ¿cómo que el Señor tuvo que aprender obediencia? Si es Dios. Bueno, nos vamos a conflictos teológicos. Y no, porque el Señor en medio de las dificultades se encontró con situaciones que no quería pasar. Él no quería pasar por la cruz. Es decir, si es posible, pase de mí esta copa. Pero entonces la obediencia al Padre le llevó a sufrir la cruz, gracias a Dios, que fue fortalecido por el ángel y no se debilitó, sino que fue fortalecido por el ángel para afrontar esa situación. Y nosotros tenemos que aprender eso en las dificultades, más cerca de Dios, porque es donde más necesitamos del Señor. Amén. Así Amén. es. Gracias, Ramón.
Creo que nos has traído momento especial para recordar que pese a la tribulación, a las dificultades, a las tormentas que tú has hablado, nosotros sabemos que Jesucristo está en medio de nosotros. El problema es cuando miramos a la tormenta en vez de mirar a Cristo. Amén. Mirar a Cristo trae la respuesta a nuestra vida. Hermano Ramón, mil gracias porque sé que tu tiempo es ocupado. Gracias por darnos este tiempo para nosotros. No, un privilegio. Yo me siento grandemente honrado de que me habéis dejado entrar en vuestra casa. Qué bendición. Ha sido una bendición para nosotros. Prepárate porque definitivamente te vamos a volver a invitar para que compartas con nosotros de la belleza de la palabra de Dios y de lo que el Señor ha hecho en ti y de cómo la gracia de Dios, porque es por gracia. Aquel que dice que es por gracia, yo regalo una medallita y se la pongo en el pecho porque está reconociendo que es por gracia y misericordia. Tú lo dijiste hoy muy bien. Estar en remar es difícil, es complicado. Estás ante una miseria de necesidades y solo Dios puede darte la gracia para estar ahí. Yo lo creo. Así es que, hermano Ramón, mil gracias, un fuerte abrazo para ti, para tu esposa, para tus hijos, bendigo tu vida. Y ahora vamos a hacer una pequeña oración, mis hermanos, porque creo que necesitamos orar y luego le vamos a pedir a Julito que prepare. Hay una canción que te recuerda mucho, Julito, no sé si te acuerdas del pajarito. Ok, entonces vamos a orar todos, vamos a decirle así: Señor, te damos gracias por todas las situaciones por las cuales estamos pasando. Y te pedimos perdón porque hemos puesto nuestros ojos en la tormenta y en lo que está a nuestro alrededor y se nos olvidó que viéndote a ti, las tormentas pasan, todo pasa, mas tú y tu palabra no pasarán.